Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando en este miércoles 20 de marzo. Gracias por estar en sintonía, ya sea que lo haga a través de la frecuencia modulada, a través también de las distintas estaciones que componen el sistema de radios públicas de la Universidad de Guadalajara y también a través de nuestras redes sociales, las plataformas de Twitter, Facebook y también YouTube, donde además de escucharnos puede vernos a partir de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por seguir con nosotros. En esta tarde vamos a arrancar dando seguimiento a estas opiniones, este análisis que se está llevando a cabo acerca de los registros del censo y que ha generado diversas polémicas tras la presentación de los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda que hizo el gobierno federal a través de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el pasado lunes. Vamos a hablar de esto y también vamos a darle seguimiento al caso Ayotzinapa, a temas que tienen que ver con la violencia. Pero hacia la mitad del programa vamos a dar un giro en las temáticas habituales porque está generando muchísimo debate los adeudos fiscales, la evasión fiscal, la práctica sistemática de evasión fiscal que ha hecho el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Electra, dueño de TV Azteca, entre otros negocios. Es concesionario de explotaciones mineras, por ejemplo, Los Cardones, allá en Baja California Sur, y ha generado muchísima polémica porque adeuda muchísimo dinero al SAT, al fisco, desde hace años, y los distintos gobiernos lo venían perdonando, y ahora han hecho una cruzada incluso publicitaria, utilizando sus medios de comunicación como el TV Azteca y también sus redes sociales para decirse que está siendo extorsionado. Bueno, Álvaro Delgado, un colega periodista, director de investigaciones del portal de Sin Embargo, y también junto con Alejandro Páez, conductor de Los Periodistas, le ha dado un seguimiento muy puntual al caso, este caso de la evasión fiscal de Ricardo Salinas Pliego. Fue incluso a la conferencia de prensa mañanera del lunes y ahí le preguntó a López Obrador sobre este tema. De tal manera que de esto vamos a abordar hacia la segunda parte del programa, al final temas electorales y globales. El menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, a un lado del micrófono, Alejandro Coronado en la asistencia de producción y Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones. Gracias por acompañarme en el programa. Y Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén, un gusto acompañarte. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por supuesto la invitación a que nos contacten en las redes sociales, @Cosa Pública 2 en Twitter o X, Cosa Pública 2.0 en Facebook, Cosa Pública 2.0 también en YouTube. Más adelante hablamos de Salinas. Esta mañana lo mencionaron en la mañanera. Dice el SAT que el hombre debe apenas 63,000 millones de pesos de adeudos fiscales. Es un monto monumental. Y estas declaraciones y la polémica se enmarca también en el contexto electoral. Más adelante lo comentamos con Álvaro Delgado, pero vamos arrancando más bien con la crisis más cercana en torno a personas desaparecidas y esta serie de quejas que siguen multiplicándose por el tema del censo federal. Hay una nota de los colegas del NTR que recogen la voz de Indira Navarro, del colectivo Guerreros Buscadores por Jalisco. Mientras el gobierno federal afirma que han sido localizados 15,000 personas desaparecidas en los últimos meses, buscadoras como Indira Navarro Lugo, integrante de este colectivo, manifestó que es indignante que se maquillen y ajusten las cifras. Insistió que el gobierno federal no ofrece evidencias de la localización de los desaparecidos, por lo que concluyen que solo los borran del registro. NTR recogió sus palabras, dijo: esto ya se veía venir, la situación de maquillar las cifras, estos ajustes, lo raro es que no muestran pruebas. Sabemos de antemano que siempre hay faltantes de personas registradas
En mi colectivo siempre ha habido ese problema y es demasiado el ajuste que hicieron, pero no muestra pruebas de que sí es real la localización de los casi 15,000 personas que quitaron ya del registro. Indira Navarro insistió que en cuestión de meses el gobierno federal encontró 15,000 personas reportadas como desaparecidas, lo cual cree que es ilógico. Además, Indira Navarro señaló que tan solo en el colectivo Guerreros Buscadores por Jalisco, 50 personas reportadas como desaparecidas no están en el registro. Esto es grave. Hay que considerar que Guerreros Buscadores es un colectivo de los más recientes de formación. No sé exactamente cuántas personas estarán agrupando, pero se formó hace algunos meses y que ya 50 de las personas de ahí agrupadas no estén en el registro me parece muy grave. También indicó que el presidente López Obrador no sabe cómo está la situación en cada estado en materia de desapariciones y en Jalisco manifestó que el índice de desaparecidos es superior al de otros años en este 2024. Bueno, vamos a otra nota, una reseña de un trabajo que hace la organización Data Cívica que presenta Desinformémonos, y en este refiere que al menos 10,953 nombres de personas desaparecidas fueron borrados entre la versión más actualizada de la base de datos nacional y de 2017. Esto reveló la organización Data Cívica en su informe Volver a Desaparecer, frente a los cambios en los registros del gobierno federal en materia de desapariciones en el país. En ese informe, Data Cívica cruzó los datos de todos los registros de personas que desaparecieron en México para ayudar a las familias a conocer el estado de la búsqueda. Esto después de que el gobierno de López Obrador realizara un nuevo censo en el que se presentaron irregularidades que alteraron la cifra de desaparecidos, pues los casos se repetían, muchos fueron eliminados y otros tenían errores en sus datos. De acuerdo con la organización, el objetivo del informe era identificar a aquellas víctimas que no aparecen en el nuevo listado del gobierno federal para contrastar que no hayan sido desaparecidos dos veces, pues varias familias de desaparecidos denunciaron que los casos de sus seres queridos fueron borrados del censo. Como contexto, recuerda también que esta semana la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo en conferencia de prensa mañanera junto a López Obrador que en México hay 99,729 desaparecidos. La cifra fue resultado de que las autoridades restaron más de 20,000 casos bajo el argumento de que, según sus registros, casi 5,576 víctimas ya habían sido localizadas y su registro había sido formalizado, mientras otras 15,158 presuntamente habían sido encontradas, pero no tenían registro formal. En la conferencia matutina, el alcalde no detalló a qué se refería específicamente con los 20,000 casos que se restaron al total de registros de desaparecidos. La directora ejecutiva de Data Cívica, Mónica Meltis, aseguró que la actitud del gobierno federal ha generado más incertidumbre y revictimiza a las familias de desaparecidos, pues las autoridades no son específicas con la manera en la que hicieron el recuento de víctimas, y destacó que conceptos como localizados en registro formalizado no están previstos en la ley, pero más allá de eso generan una enorme confusión y abona al dolor de las familias. La directora ejecutiva de Data Cívica también dijo, y la citamos, presumen muchos resultados como hicieron en la mañanera de ayer, sin que esto sea respaldado con alguna publicación de ningún registro. Dijo esto, por su parte, la coordinadora de análisis de datos de la propia organización, ella se llama Alicia Franco. Si bien Data Cívica estimó en 11,000 el número de nombres borrados de la base de datos públicas, esta analista subrayó, estamos siendo generosas con el gobierno porque estamos subestimando el número. Imagínense el impacto. Hago un paréntesis antes de seguir con las notas que queremos presentarle. Justo escribí de este tema en mi columna, en mi colaboración para el periódico El Informador, pero lo que hice es, de una manera muy sencilla, es tratar de sacar las cuentas que la propia, de las cifras que la propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó. Y bueno, muy sencillo, ella dice que el punto de partida es el dato de desaparecidos que tenía el Registro Nacional hasta agosto de 2023. Eran aproximadamente 114,000 y un poco más de personas desaparecidas. Después a estos supuestamente había que agregar 9,000 y tantos que se acumularon de esa fecha a marzo, estos primeros días de marzo, y eso daba una cifra superior a 120,000 personas desaparecidas. 123,000. A esto había que restarle los 20,000 y tantos que supuestamente fueron encontrados. 15,000 en una primera versión del censo del registro y 5,000 más de diciembre a la fecha. Bueno, si uno le resta esos 20 y tantos mil a las cifras que dio la propia secretaria, quedan más de 101,000 personas desaparecidos.
mucho más, bueno, hay una diferencia, aunque no sea sustancial, de los 99,700 que dice la secretaria, es decir, ni con sus propias cifras se checan los datos que refiere la propia secretaria para quedarse con la cifra de 99,700 personas desaparecidas. Es decir, hay una inconsistencia básica de matemática en las propias cifras que presenta el propio gobierno, pero esto es más grave cuando no hay evidencia de que estén los nombres de muchas de las personas que siguen desaparecidos en este momento. Vamos a más información. El pasado 11 de marzo, los periodistas de Jalisco se vieron sacudidos luego de que el periodista Jaime Barrera fuera privado de su libertad, pues fue la primera vez que un caso como este sucediera en el estado. A través de plataformas digitales, la familia anunció la ausencia del también conductor y pidieron a la comunidad que colaborara para encontrarlo lo antes posible. Y tras una movilización fue localizado por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Magdalena el 13 de marzo. Sus captores lo liberaron, hace un recuento el diario El Informador. Pero después de esta desaparición, Jaime Barrera ya ha solicitado formar parte del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La tarea, recuerda esta nota, del mecanismo consiste en salvaguardar a defensores de derechos humanos y periodistas que enfrentan ataques debido a su trabajo. Digo, eso es en teoría. Pero dice que según la información oficial del año 2012 al 2024 se han presentado 1,922 solicitudes al mecanismo de protección, de las cuales 964 fueron presentadas por personas defensoras y aceptadas 325 de ellas, mientras que 958 fueron solicitadas por periodistas y hasta ahora se han aceptado 185. Según el informe del mecanismo, desde 2022 hasta diciembre de 2023, 49 solicitudes provinieron de defensores y periodistas de Jalisco. En lo que va de 2024, solo una persona ha solicitado la medida de protección y se trata de Susana Carreño, la periodista de Canal 44, quien fue víctima de un ataque con arma blanca en Puerto Vallarta en julio de 2022 debido a su trabajo periodístico. Esta nota del Informador termina haciendo un recuento con la trayectoria de Jaime Barrera, pero en más información relacionada, nuestro compañero Víctor Chávez reporta que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de 2 hombres de oficio lamineros que fueron detenidos en las investigaciones por el caso del periodista Jaime Barrera. Deberán de pasar 1 año de prisión preventiva. A ellos les encontraron la camioneta donde el periodista fue privado de su libertad y trasladado a un centro de cautiverio. Fueron vinculados a proceso por su probable relación en los delitos de cohecho y encubrimiento. Recuerda Víctor Chávez que la denuncia por la desaparición del periodista Jaime Barrera se hizo el lunes 11 de marzo por la noche de este año, y al día siguiente el personal de la Fiscalía y de la Guardia Nacional encontraron en calles de la colonia Hacienda del Valle en Zapopan a Fernando César M. y a Enrique M. lijando una camioneta Honda tipo SUV de color azul similar a la que aparecía en los videos donde escoltaba el automóvil del periodista antes de ser abandonado. Se revisó la misma y en el interior se encontraron, dicen, que indicios que confirmaban que ahí llevaban al periodista. Y bueno, también refieren que Fernando César, Enrique M. y Enrique M., estos 2 personas de oficio laminero, habrían ofrecido 10,000 pesos a cada agente investigador para que no los involucraran dentro de las indagatorias. Al ser presentados ante el juez, su defensa se acogió el término constitucional de las 144 horas, por lo que este martes continuó la audiencia en la que se determinó la vinculación a proceso. Bueno, antes de la pausa, le presentamos información del caso Ayotzinapa. 2 agentes de la Policía de Guerrero fueron vinculados el martes a proceso por el delito de homicidio doloso en contra del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Cotan Gómez Peralta, y por tentativa de homicidio contra sus 2 compañeros en el ataque que ocurrió el 7 de marzo, de acuerdo a un despacho de la agencia EFE. Hay cuenta que la segunda audiencia de vinculación se llevó a cabo en la sede del Poder Judicial de la Federación allá en Acapulco, duró casi 8 horas y ahí se definió la situación jurídica de los oficiales que permanecerán en prisión. También traen declaración del sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y da acompañamiento a la madre del normalista asesinado. Él informó en declaraciones al salir esa noche que ya se presentaron 34 medios de prueba, videos y pruebas periciales en contra de los oficiales. Uno de los 4 abogados del centro que llevan la defensa legal de la madre del normalista, que prefirió ocultar su nombre por seguridad, detalló que el abogado de los imputados intentó la desvinculación del caso por parte de los agentes, pero el video de la cámara del Sistema de Videovigilancia Público C4 de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en el sitio del asesinato, demostró que los normalistas no atacaron a los policías. Eso es importante porque ahí se está desmontando la versión oficial. Hay que recordar que supuestamente los normalistas atacaron a los policías y que iban armados, incluso mencionaron algo de droga. Todo quedó demostrado que era falso. De hecho, volviendo a la nota, dice que una prueba contundente es el video del mismo C4. Es una prueba fundamental en el que se demuestra que los policías no completaron su protocolo de actuación y hubo un exceso de letalidad en cuestión de armas de fuego.
Y también el ataque contra los 3 normalistas derivó una muerte de Yankee Cotán, desató una serie de protestas de los normalistas. Y bueno, ya les vamos a compartir, más bien es un artículo extenso que aparece en el portal del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, La Montaña, y justamente es una reflexión acerca de las agresiones que han vivido los normalistas. El título es más que elocuente, dice: condenados a morir, dice, ser normalista de Ayotzinapa es padecer la violencia del Estado, a confrontarnos con los gobernantes que no toleran que como estudiantes nos organicemos de manera autónoma para hacer público nuestro enojo por tantos engaños y promesas incumplidas. No estamos dispuestos a sufrir las carencias que desde nuestra infancia padecimos. Nos regatean el presupuesto para el comedor, no quieren invertir para mejorar nuestros edificios. Los dormitorios son galeras donde nos tenemos que adaptar porque consideran que no merecemos dormir dignamente. Estamos hacinados, con literas maltrechas, sin colchones, sin espacios para caminar y en condiciones insalubres. Es un artículo de normalistas de Ayotzinapa que se publica en el Centro de Derechos Humanos, en la página del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachilón. Está muy bueno, recomendado también completo. Me da cuenta de la historial pues de criminalización que ha sufrido esta normal rural. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a más información. Le vamos a compartir en este momento pues algunas notas que tienen que ver con el asunto de la guerra informal, la violencia organizada que ya es cotidiana, es parte pues de la vida diaria que vivimos los mexicanos. Hubo un nuevo hecho de violencia, en este caso en Villa Corona. El primer reporte de ayer se hablaba de al menos 3 cuerpos. Ya en información más actualizada, la Fiscalía Regional habla de 5 asesinatos. Ayer por la tarde fueron encontrados 5 hombres sin vida en el interior de una camioneta blindada GMC de color blanco en prolongación Allende, casi al cruce con la carretera Villa Corona-Cocula en el municipio de Villa Corona. Fue un reporte al número de emergencias 911 lo que alertó a las autoridades sobre el vehículo abandonado y ocupado por personas inconscientes y con huellas de violencia, refiere en esta nota del informador. Cuenta que esa información fue corroborada por policías municipales, quienes solicitaron el apoyo de la Fiscalía Regional. A ese punto del hallazgo acudieron un agente del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación, así como del Grupo Especializado en Explosivos, quienes con seguridad abrieron la camioneta para acceder a los cuerpos y después fueron trasladados al Servicio Médico Forense para que les hagan la necropsia y su identificación oficial. La Fiscalía Especial Regional en el Distrito 5, con sede allá en Chapala, abrió la carpeta de investigación para investigar estos hechos, pero lamentable otro homicidio múltiple. Llevamos varios este año, sobre todo en la zona metropolitana, pero allá en Villa Corona, entonces 5 cuerpos dentro de este vehículo. Bueno, y les hemos informado a lo largo de la semana de las protestas de choferes de plataformas como Uber. Esto tras el hallazgo de un conductor muerto. También una nota de los colegas del informador refiere que conductores de diversas empresas de redes de transporte realizaron un par de manifestaciones ayer martes, luego del hallazgo del lunes de un chofer de Uber sin vida identificado como Gabriel Pérez Nápoles, quien fue reportado como desaparecido desde el 15 de marzo. Los choferes acudieron a mediodía a las instalaciones de Uber que están ubicadas en la avenida Plan de San Luis, en la colonia Chapultepec Country, para exigir mejores medidas de seguridad, especialmente para identificar a los usuarios. Les comentábamos ayer del desarrollo de esa protesta y también de que después se iban a dirigir a la Fiscalía, y efectivamente se plantearon en las inmediaciones de la Fiscalía de Jalisco ayer en la tarde exigiendo que haya justicia por el asesinato de su compañero conductor y también que las autoridades brinden condiciones de seguridad para el Estado. Decían: exigimos justicia y que no quede impune este acto contra un compañero conductor caído en manos de la delincuencia que sufrimos día a día los que nos dedicamos a las plataformas virtuales, dijo un integrante de Unión de Conductores MX. De acuerdo con la Unión Conductores MX, el vehículo en el que trabajaba Gabriel Gómez Pérez cuando fue desaparecido fue localizado
El martes, en la colonia Las Juntitas, en Tlaquepaque, la organización de choferes señaló que el auto fue hallado por sus mismos miembros en coordinación con elementos de la comisaría municipal, quienes habrían detenido a unas personas relacionadas con el robo del vehículo y la desaparición de Gabriel. Minutos después, las autoridades informaron que el cuerpo de Gabriel estaba en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero se desconoce bajo qué circunstancia fue hallado su cuerpo y en dónde. Los conductores denunciaron que el único detenido por ese caso fue liberado, mientras que la Fiscalía de Jalisco confirmó que no hay personas detenidas por ese suceso. De hecho, ayer, en el reporte de Pablo Toledo, un compañero reclamaba y decía cómo es posible que el presunto responsable ya está libre y el cuerpo de Gabriel sigue todavía en Ciencias Forenses, no nos lo han entregado. Terrible, porque si fue detenido en flagrancia, como ellos mismos están reportando, pues llama muchísimo la atención que haya sido liberado. Bueno, y en un recuento sobre estos ataques a choferes de plataforma, adheridos a las diversas plataformas de servicio, pues hace un recuento de lo que ha ocurrido entre 2019 y el 31 de enero de este año. Se registraron 902 denuncias por robo y asaltos a taxis ejecutivos o vehículos de empresas de redes de transporte, según información proporcionada por la Fiscalía del Estado a los colegas del diario NTR. Del total, 95% de las querellas se interpuso por casos ocurridos en el área metropolitana de Guadalajara, con 861 casos, y los 41 casos restantes se registraron en Puerto Vallarta, de acuerdo con información de la Fiscalía Regional. Ahí traen también en la nota, que es más amplia, datos años por años en cuanto a robos. Por ejemplo, dicen que el año 2020, el inicio de la pandemia, fue el de más denuncias, tanto en la zona metropolitana como en Puerto Vallarta, porque se acumularon 219 en la metrópoli y 20 en el municipio costero, cifras que ya han sido registradas desde entonces, aunque en 2022 hubo 191 casos solo en la zona metropolitana. Pero en general, el presidente del Consejo de Conductores de Jalisco, César Castillo, dice: esos son números negros. Nosotros tenemos un dato promedio de entre 20 o 25 unidades robadas diarias de conductores de plataforma. Es un número negro porque quienes no denuncian es multiplicado por 3. De ese tamaño está el problema, dijo el presidente. Los robos reconocidos se concentran en el área metropolitana de Guadalajara, donde las zonas de mayor conflicto están en Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá. Sin embargo, ocurre en toda la ciudad. Una de las últimas víctimas fue Gabriel Pérez Nápoles, conductor de Uber de 54 años, cuya muerte fue confirmada el lunes por el Consejo tras sufrir un asalto y ser desaparecido en San Pedro, Tlaquepaque. Ahí cuenta también que según datos de la Unión de Conductores, la última localización de Gabriel fue la madrugada del 14 de marzo. 3 días después, uno de sus compañeros localizó el vehículo de Pérez en la colonia Las Juntas, y horas más tarde es cuando se tuvo conocimiento de que su cuerpo estaba en el servicio médico forense. El presidente de esta unión dijo: cada muerte duele, desde hace 3 años le he dado puntual seguimiento a todo este tipo de atropellos, pero ya solté el registro porque a las autoridades les vale gorro. Por cierto, también en la nota viene hacia el final lo que lograron después de la protesta que realizaron el día de ayer. Cuentan que Unión de Conductores logró entablar una videollamada con 2 ejecutivos de la empresa Uber, en la que se abordaron diferentes medidas de seguridad con posibilidad de implementarse, como reconocimiento facial y eliminación de nombres apócrifos. Y la compañía también se comprometió supuestamente a ayudar finalmente a la familia del conductor Pérez Nápoles. También en cuanto a la Fiscalía, dice que el caso de Pérez, habría un detenido que luego fue liberado, pero en la Fiscalía les dijeron que nunca fue remitido a sus instalaciones, por lo que se les prometió abordar a la comisaría de Tlaquepaque para esclarecer ese asunto. Bueno, vamos a más información. Es un episodio que ocurrió en el año 2010. El 19 de marzo se cumplieron 14 años, el día de ayer, del asesinato de Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Nuevo León, y que fueron ejecutados por elementos del Ejército Mexicano en ese año 2010. Estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón, y fue uno de los episodios paradigmáticos que fueron confirmando cómo iba creciendo la violencia, y mucha de esta violencia provenía de las propias Fuerzas Armadas. Un recuento que presenta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Amnistía Internacional destacó que el gobierno de ese entonces aseguró que los estudiantes estaban armados hasta los dientes, lo cual después se confirmó que fue falso, y destacó que se continúa con el acompañamiento a sus familias en su búsqueda de verdad y justicia. Familiares recordaron que si bien ya se dio una sentencia en contra de los elementos responsables, esta aún no se encuentra en apelación, así que continúan exigiendo justicia. Y vamos a otra nota, en este caso desde Chiapas. Activistas denuncian crisis de derechos humanos en pueblos originarios de esa entidad. Es una nota de la agencia EFE y refiere que Chiapas vive una crisis de derechos humanos violentados y abandonados por parte de las autoridades. Estamos en medio de desapariciones, asesinatos, desplazamientos que no han sido atendidos por el gobierno mexicano, indicó Dora Lilia Roblero García,
directora del Centro de Derechos Humanos, conocido como el FRAIBA, durante la celebración del 35 aniversario de la organización ayer en San Cristóbal de las Casas. La activista denunció que la violación a los derechos humanos en Chiapas se agudizó desde el año 2022 y se generalizó en todo el estado, por lo que este aniversario los llama a la reflexión para, dice, entrelazar conocimientos. La citamos: las autoridades no han atendido ni han pensado dar solución o por lo menos investigar, lo cual nos preocupa porque mucho porque existe gente sufriendo. Hay una situación de miedo y afectación psicológica, dijo la defensora de derechos humanos. Se recuerda que el FRAIBA reunió para este evento a diferentes organizaciones en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral, del CEDESI, y entre los invitados estuvo el obispo Raúl Vera, presidente del Consejo Directivo de la organización. También estuvo presente Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y una comisión de la Organización de las Abejas, también del Centro PRO y de otros organismos de derechos humanos. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Volvemos a Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Álvaro Delgado Gómez. Él es colega periodista, es director de investigaciones en el portal de Sin Embargo y conductor junto con Alejandro Páez del programa Los Periodistas que transmiten el canal de YouTube que se llama Sin Embargo al Aire, un programa de enorme audiencia, y tenemos muchísimo interés y le agradecemos a Álvaro Delgado que nos tome la llamada para conversar de un asunto que ha abordado recientemente, lo publicó en su videocolumna que publica en Sin Embargo, y es el tema de los pasivos fiscales que tiene Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar en su espacio y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Álvaro, por aceptar conversar con nosotros. Bueno, nos haces un resumen de esto que abordaste en tu videocolumna que publicas en Sin Embargo, pero que también abordaste el lunes en la conferencia de prensa que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana. Fuiste y le preguntaste sobre cuánto debe exactamente y por qué incluso le ofrecía una rebaja, una quita exactamente, y el presidente se extendió muchísimo en la respuesta que te dio, y es interesante porque de alguna manera ofrece un resumen. Entiendo que también se volvió a abordar esta mañana. Entonces, ¿nos haces un resumen, sí, Álvaro? Mira, primero yo publico un reportaje el domingo. Así es. Sin Embargo, MX. Cualquier persona que esté interesada en el asunto puede entrar al portal MX y ahí va a encontrar el reportaje. Digamos, primero hace que yo vaya a la conferencia de prensa del presidente el lunes en la mañana. Luego, sobre eso publico mi columna que se publica los martes. Y yo hoy regreso a la conferencia de prensa, no tanto ya para preguntar, sino para conocer el compromiso que hizo el presidente López Obrador en la conferencia de mañana de lunes, porque el lunes, porque yo publico el domingo un reportaje en el que acredito que las deudas de Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, ascienden a 67,000 millones de pesos. 67,000. Esta información no se sabía. Yo la revelo el domingo porque se tenía conocimiento de una deuda que estaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en septiembre del año pasado la Corte resolvió devolver el expediente a tribunales colegiados, y era una deuda al 2018 que ascendía a 26,000 millones de pesos. Es una cantidad inmensa, pero con actualizaciones, según la información oficial que yo obtuve para mi reportaje, era de 33,000 millones de pesos.
Pero lo que yo revelé también el domingo en mi reportaje fue que había otra deuda de que en su conjunto suma 40,000 millones de pesos. Yo sé que para el auditorio y para ustedes mismos, pues suena de pronto descomunal la cantidad de dinero. Pero ¿por qué es descomunal? Efectivamente, la deuda que no ha pagado en impuestos Ricardo Salinas Pliego. Por eso consideré que era importante ir el lunes a la conferencia de prensa y tuve la oportunidad de preguntarle al presidente, dándole detalles de lo que fue mi reportaje, y preguntarle a ver, presidente, primero, ¿usted qué información tiene? ¿Cuál es la cantidad adicional a la que yo estoy acreditando? Uno. Y dos, ¿está usted dispuesto a hacerle quitas como lo informó que le había hecho al propio Salinas Pliego? Y es ahí cuando el presidente, concluyo, dice, a ver, yo no voy a especular, mejor que vengan el próximo miércoles los titulares del SAT y la procuradora fiscal para que me den los datos. Y eso fue lo que ocurrió el día de hoy, lo cual es de enorme relevancia, no solamente para pues para el Grupo Salinas ni para el gobierno. Yo creo que es muy útil para todos los mexicanos. Álvaro, solo digamos como en contexto, para la audiencia, supongo que la mayoría identifica a Ricardo Salinas Pliego, pero estamos hablando del dueño de Televisión Azteca, también del grupo Electra, y también tiene otras concesiones como concesiones mineras. El adeudo que hoy confirman las autoridades del sistema de administración tributaria del titular Antonio Martínez de 63 mil millones de pesos, ¿es por el conjunto de sus empresas, TV Azteca, Grupo Electra, o no sé si haya... Son 4 empresas nada más. Uh-huh. El grupo Salinas integra 20 empresas. Es un conglomerado económico más allá de lo mediático. Es poder económico, es poder mediático de Ricardo Salinas Pliego. Claro que es conocido por la televisión, pero también administra, como sabíamos, un club de golf en Huatulco, tiene equipos de fútbol, bueno, no solamente el Mazatlán, también es socio del Atlas de Guadalajara. Es decir, es un oligarca, es un hombre muy rico, pero también es un hombre que no paga impuestos. Claro. Y esto me parece que es inaceptable, y los periodistas estamos también para informar que el poder económico y el poder mediático tiene privilegios en este país que son inaceptables. Ahora, esta, digamos, revelación que tú haces en el reportaje del domingo, que abundas con tu columna y con tus comparecencias y en las conferencias de prensa, hoy, como dices, es importante porque la autoridad más alta tributaria, el titular del sistema de administración tributaria y la procuradora fiscal, admiten este adeudo, pero informan si hay recursos para asegurarse y obligar a Ricardo Salinas a que pague estos impuestos, Álvaro. Debe haberlos. A ver, hoy lo que ha quedado de manifiesto, por si alguna duda quedaba a partir del reportaje que yo he publicado el domingo, es que ya Ricardo Salinas Pliego está expuesto como un enorme deudor, el principal deudor de impuestos en México, que está combatiendo en tribunales esa deuda para evitar pagarla. Esa deuda, la mayor parte viene desde el gobierno de Felipe Calderón, luego Enrique Peña Nieto. Los mayores adeudos vienen desde entonces, no en este gobierno. En este gobierno solamente son 10,000 millones de pesos, que de cualquier manera es un dineral. Uh-huh. Bueno, lo está combatiendo en tribunales, ya ha recurrido a la Suprema Corte, y ahora los que deben decidir si el monto total de lo que debe es lo que debe pagar, o puede haber algunas deducciones que se le hagan. Pero aquí ya no hay ninguna duda de lo que debe, y no ha pagado, eso también es importante decirlo,
ni un solo centavo de todo ese adeudo que viene desde el 2008. ¿Qué tal, Álvaro? Te saluda Jesús Estrada, un gusto saludarte. Justo quería preguntarte eso justo, ¿qué ha pagado? Porque según escuché esta mañana el director del SAT lo que decía, en el actual gobierno, que es donde ha pagado, me imagino, lo que ha pagado el Grupo Salinas son 4,000 millones de pesos aproximadamente. 4,800 millones. Y eso porque 2,000 fueron a través de una auditoría, pero eso es lo que ha pagado. ¿Qué pagó en los gobiernos anteriores de Calderón y de Peña Nieto? Bueno, antes de 2013 había un régimen conocido como de consolidación fiscal, que era muy benéfico para los empresarios porque les convenía a los que tenían varias empresas, porque unas las creaban hasta para que generaran pérdidas y eso les permitía pagar menos impuestos de las que sí ganaban. Este régimen desapareció en 2013, pero todavía Ricardo Salinas Pliego fue a tribunales para impugnar impuestos que debía pagar y que él alegaba que eran indebidos porque, aunque había desaparecido el régimen de consolidación fiscal, todavía tenían derecho él a descontar. Bueno, lo que trato de ser lo menos rebuscado posible, porque los terminajos fiscales y jurídicos a veces hacen que se confundan las cosas. Así es. Ordinariamente tienen que pagar las personas físicas y las personas morales. Uh-huh. Las personas físicas, como seguramente les pasa a ustedes todos y a quienes nos escuchan, pues tenemos que declarar cada mes. Yo presento mis declaraciones cada mes y cada mes pago. Podría dejar de pagar y entonces se van generando créditos fiscales. Yo puedo decir después, yo puedo decir después, ¿sabe qué? Ese crédito no lo reconozco porque me compré un coche y puedo deducirlo. Al final de cuentas, si yo no quiero pagar, me voy a tribunales y prefiero gastarla en abogados antes que pagar lo que debo. Para por lo menos pagar pues lo que le pago al abogado para que me defienda y una buena parte de lo que yo me niego a pagar. Es que ese es el esquema de evasión, de elusión que ha empleado Ricardo Salinas Pliego para no pagar. Se hace tonto, dice, es que aquí tengo cosas que compré y que esas deben deducirse y por tanto no voy a pagar Exacto. nada. Y entonces contrata ejércitos de abogados que están yendo litigando en tribunales y la autoridad no lo puede cobrar porque presenta un recurso y otro y además intimida pues a los jueces. Claro. Y eso es lo que ha conducido hasta ahora y ha acumulado una deuda de 63,000 millones de pesos. Yo publiqué que eran 67,000 millones de pesos en mi reportaje del domingo. Sí, hubo una diferencia de unos millones porque ya había pagado otros después de años también de litigios. Uno de ellos por 2,700 millones después de 7 años de estar impugnando los tribunales. Y eso es lo que le ha apostado siempre Ricardo Salinas Pliego, porque además tiene un poder mediático que intimida pues no solamente a las autoridades, sino a los medios y a los periodistas. Así es. Álvaro, te quiero pedir un favor. Nos gustaría hacerte más un par de preguntas más, pero tenemos que hacer un corte de identificación de estación. ¿Nos aguantas un minuto y volvemos con la entrevista? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Vamos al corte. Cosa Pública 2.0. Primero, las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el presidente,
en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos. Primer tema, no es cierto. Pagamos muchísimo. Yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos. Mis empresas también lo hacen. Entonces, nada más falso. Grupo Salinas paga y paga muchísimo. Volvemos a Cosa Pública 2.0, volvemos en esta charla con Álvaro Delgado, periodista de Sin embargo, que presentó este reportaje donde se confirma la alta cantidad de deuda fiscal que tiene Ricardo Salinas Pliego, este poderoso empresario mexicano. Álvaro, gracias por estar de vuelta con nosotros y quisimos poner este fragmento con las declaraciones de Ricardo Salinas, justo para preguntarte sobre el tema, esta postura retadora que se niega, que dice que ha pagado cantidades obscenas y a pesar de que hablan de amigos y también López Obrador se refiere con deferencia, pues es una actitud retadora. ¿Cómo te explicas esta postura que está asumiendo Ricardo Salinas Pliego? Salinas Pliego siempre ha sido un personaje prepotente, insolente, vulgar. Es evidente en el uso de su cuenta de X que insulta a todas las personas. Uh-huh. Hoy mismo, a mí, después de que yo llego a la mañana a Palacio Nacional y digo que voy a informar sobre las deudas de Salinas Pliego, pues pone ahí vulgaridades. Y la verdad es que eso a mí no me importa. Lo que importa es, al final de cuentas, los hechos. Salinas Pliego está acostumbrado a someter a autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y del Judicial. Bueno, simplemente hay que recordar la conducta tan fascista que asumió cuando fue asesinado un empleado suyo, el cómico Francisco Stanley, en 1998, cuando el gobernador de la Ciudad de México era Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, llamó realmente a deponer al gobierno. Y así ha actuado siempre. Con López Obrador ha tenido una relación buena, pues porque de alguna manera en el 2006 no formó parte, por lo menos tan ostensiblemente, de la estrategia de fraude. Pero pues se hicieron amigos, Andrés Manuel lo llama amigo, y el lunes que yo fui a la conferencia de prensa dije, pues sí, su amigo. Uh-huh. Y yo escribí, cuando el presidente dijo que no había aceptado la propuesta de quita de 8,000 millones de pesos, yo escribí que era un enjuague del presidente López Obrador con Salinas Pliego. Hoy, por cierto, lo citó, le dice, pues sí, Álvaro dijo que había sido obsceno, que había sido un enjuague. Pues sí, así como lo escribí. Al final de cuentas, todo eso ha servido para lo fundamental, y lo fundamental es que la sociedad mexicana sepa que hay un magnate de los medios de comunicación y de otros negocios. Así es, Total Play, entre otros. Los impuestos, simplemente. Así es. Álvaro Delgado, esta postura de Ricardo Salinas se ha dado paso a ciertas especulaciones de si estaría buscando una postulación política, una eventual candidatura, sino ahora más adelante, una especie de empresarios que se han metido a política desde posturas muy de derecha, muy de defensa de un ultracapitalismo, como lo ha venido haciendo, y por ahí también se ha empezado a explorar la serie de vínculos que ha tejido, de invitaciones que ha hecho, del financiamiento a ciertas fundaciones, como esta consultora Atlas, y que Atlas Network. Exactamente, esta red con la que de algún modo se identifica con una postura que en el mundo defiende el capitalismo, defiende los privilegios, defiende el clasismo, como manifiesta y públicamente lo hace Ricardo Salinas Pliego. ¿Ves por ahí una eventual, postulación política de Ricardo Salinas Pliego? No lo veo, porque ya no le da la edad.
aunque yo lo que digo, lo escribí en la mañana, bueno, todavía Xochitl Gálvez puede renunciar y podría entrar como candidato emergente Ricardo Salinas Pliego, pero lo veo difícil, también porque es un hombre ya mayor de edad. Claro, nunca hay que descartar nada. Yo creo que a él le convendría, sería bueno que asumiera el liderazgo de la oposición. Pues lo hace ya otro oligarca, Claudio X González. Pues una vez que se junten, finalmente defienden los mismos intereses. Aquí el asunto es si los mexicanos, no solamente las autoridades, van a dejarse intimidar por un oligarca obsceno que dice que paga impuestos, pues no nos faltaba que no, claro. Sí paga los impuestos personales, dice, y sus empresas también. Pues no, sus empresas no pagan todo lo que deben, y lo que deben son hoy 63,000 millones de pesos. Álvaro Delgado, una última pregunta de mi parte es qué va a suceder en cuanto a las relaciones con el gobierno, con el amigo López Obrador, específicamente pues Salinas Pliego, aunque está todavía en el consejo de empresarios, ¿no? De asesores y eso ya ya no funciona. Ya no pinta. Y el tema el tema amistoso. No, sí. Hoy mismo el presidente dice una cosa que a mí me llamó también mucho la atención. Cuando le pregunto a un colega, oiga, ¿y va a volver a reunirse para negociar? Y dijo, no. Ahora que lo resuelva el Poder Judicial. Y efectivamente, lo que va a tener que resolver el Poder Judicial porque en tribunales están todos estos litigios y, por supuesto, lo importante es que también la autoridad hacendaria, el SAT y la Procuraduría Fiscal combatan con todos los recursos lo que no quiere pagar Ricardo Salinas Pliego. Álvaro Delgado, ¿te parece que este caso, de si no prospera, si el actual gobierno no logra que Ricardo Salinas, este magnate prepotente, como bien lo describes, no pague todos sus impuestos, sería un fracaso de este postulado que tiene López Obrador? Dice primero los pobres, pero también que su propósito de este gobierno es la separación entre poder político y poder económico y que eventualmente este caso sería algo que demuestra que el poder económico sigue teniendo una enorme influencia en el poder político. No, es un caso muy particular porque hay que recordar que han pagado decenas de miles de millones de pesos los grandes contribuyentes, Televisa, Inbursa, Walmart, FEMSA. O sea, Bimbo. Sí ha habido en ese sentido un cambio radical respecto a otros gobiernos. En el caso de Salinas Pliego, es el rebelde, y claro que hubiera sido una aberración, una claudicación, diría yo, de López Obrador, el haber el haber evitado cobrárselos. Bueno, pero si no presionamos los medios y los periodistas, pues no se sabría. Por eso yo digo, a mí no me importa si le parece o no le parece al presidente de México, o si le parece o no le parece a Salinas Pliego. Yo tengo un deber, si yo tengo una información que es de interés público, como es la deuda de Ricardo Salinas Pliego, pues estoy obligado a darla a conocer y preguntarle a la autoridad por qué diablos no se le cobra a este individuo. Así es. Muy bien, Álvaro, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y dedicado este tiempo para explicarnos pues, lo que has publicado en tu reportaje y también lo que has preguntado al presidente y las respuestas que has obtenido y que por lo menos ya confirman, como se informó esta mañana, que debe 63,000 millones de pesos Ricardo Salinas Pliego. Muchas gracias. Sí, pero eso, nosotros somos un medio muy pequeñito, pero pues, hacemos lo que nos corresponde. Así es, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Igual, gracias Álvaro Delgado Gómez, muchas gracias. Gracias. Director de investigaciones del portal de Sin Embargo. Por supuesto que los invitamos a leer y a seguir este portal. Nosotros nos nutrimos mucho de los reportajes, de las notas que aparecen en este medio, que dice pequeñito, pero creo que tiene una buena influencia
digamos, en el nuevo periodismo mexicano que se hace desde estas plataformas, y un periodismo de análisis y de investigación bastante importante. Y también vamos a compartir en nuestras redes sociales justamente tanto el reportaje, la columna como la nota actual. Y bueno, solamente un ejemplo de la vulgaridad de este personaje, Ricardo Salinas Pliego. Interactúa Vicente Serrano, que tiene el portal Sin Censura, y le dice: cállese, gordo maricón. Es la respuesta, es el lenguaje vulgar de este tipo pedestre, de Ricardo Salinas Pliego, que le encanta, entre otras cosas, presumir sus lujos, presumir sus yates. De hecho, en su misma cuenta de Twitter dice: imaginémonos cosas chingonas, y pone la imagen de un yate que seguramente cuesta lo que le llevaría sacar la vida adelante a 10 millones de personas. Así de impresentable es este tipo, y qué bueno que se desnuden, y ojalá realmente el Estado llegue hasta sus últimas consecuencias, y si no paga, incluso que lo lleve a la cárcel donde debería estar si no cumple con lo que debería ser. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y sigue temporada de libros, y luego la programación habitual, y a que también quede invitado a que mañana nos acompañe en otra emisión de Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana. Muchas gracias. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.